creo yo, que nos va a comenzar a ver, va a ser un poquito eh, distinta de entrenamiento y de otras cosas, pues voy a comenzar con algo muy, muy general y tratar de ahondar en algunas situaciones específicas y por supuesto al final podremos discutir lo que nos parezca más adecuado. Con respecto a la epidemiología del cáncer de esófago, pues todos saben que es el octavo cáncer más frecuente a nivel mundial. Estos son los reportes de Globocan. Si bien esta imagen no es de Globocan del 2018, en el anterior informe sí se podía hacer la distinción entre adenocarcinomas eh, de esófago y las lesiones escamocelulares que tienen un comportamiento geográfico bien distinto, siendo el adenocarcinoma mucho más occidental y el escamocelular mucho más frecuente en Sudamérica. Eh, Más de 500.000 casos, 70% escamocelulares por esta distribución geográfica. Sin embargo, en Occidente, como lo dije anteriormente, mucho más adenocarcinoma. La relación por géneros es mucho mayor en hombres, 2.3 versus 1 en mujeres, y es la sexta causa de muerte por cáncer, con más de 500.000 de muertos presentados. Eh, Se evidencia un incremento de los tumores cardiales. Específicamente los datos para Colombia, obviamente todos conocemos las limitaciones que tenemos para el establecimiento de estos datos, pues está en el puesto 22 de incidencia con casi 1.000 casos y está en el puesto 16 de mortalidad con 710 casos de estos 922, lo que se correlaciona con la alta mortalidad que tiene esta enfermedad a nivel mundial. Supervivencia 5 años del 10% y supervivencia 5 años post cirugía y post tratamiento del 15 al 40%, obviamente determinado dependiendo del estadio clínico en donde se encuentra la enfermedad. Colombia, en términos generales, tiene una incidencia de 1.6 por 100.000 habitantes. Hace ya 4 décadas vemos un aumento progresivo del adenocarcinoma tanto en hombres como en mujeres. Bien conocida la fisiopatología determinada por las lesiones derivadas de las complicaciones del reflujo gastroesofágico, con todas las condiciones que pueden estar asociadas a esta situación. Simplemente para recordar los factores de riesgo para cada uno de los tipos de tumores esofágicos, pues son estos. Los pacientes que son pues caucásicos, que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, índice de masa corporal mayor a 25, esófago de Barrett como complicación del reflujo gastroesofágico y la ingesta alta de carnes rojas. Con respecto al escamocelular, nivel socioeconómico bajo, alcohol, bebidas calientes, acalasia, tilosis y tumores de cabeza y cuello. Digamos que dentro de los factores que están compartidos por los dos tipos histológicos, pues es ser hombre, fumar y el consumo bajo de frutas y vegetales. En cuanto al diagnóstico endoscópico, pues de las lesiones escamocelulares, por supuesto cuando hay lesiones avanzadas, tanto en el adenocarcinoma como en el tumor escamocelular, se pueden presentar disfagia, presión retroesternal, epigastralgia, disfonía, tos, anemia y hemorragia digestiva. El diagnóstico es difícil con luz blanca, hay que hacer evaluaciones con algunas tinciones naturales como el Lugol y la cromoendoscopia digital, obviamente también con la magnificación, la posibilidad de hacer diagnóstico un poco más acertado. Con respecto al diagnóstico endoscópico del adenocarcinoma, pues encontramos una clara, y es importante nombrar desde un principio que no es adecuado hacer biopsias en pacientes con esofagitis aguda, puesto que la evaluación histológica en estos casos puede ser un poco dudosa, pues la inflamación importante puede ocasionar hallazgos de displasia que posterior a las 6 semanas del tratamiento con inhibidor de bomba de protones pueden desaparecer. En términos generales, pues el esófago de Barrett tiene unos criterios de seguimiento específicos. La definición está dada por pues, una metaplasia intestinal, dependiendo de si estamos siguiendo los lineamientos de algunos grupos de patólogos, sean americanos o sean ingleses, pero pues en términos generales es una metaplasia intestinal y usualmente
se demuestra cuando las columnas son mayores de 1 centímetro, dado que estos esófagos de Barrett ultracortos parecen no tener una connotación clínica similar como si lo tienen los esófagos de Barrett, que son largos. Hay clasificaciones endoscópicas claramente determinadas, como la clasificación de Praga, que es la que estoy mostrando acá en esta figura, y la forma de hacer los protocolos histológicos, digamos que también han venido evolucionando. Antes se utilizaba el protocolo de Seattle, pero ahora básicamente con la magnificación y la disponibilidad de cromandoscopia se puede hacer una toma de biopsia dirigida específicamente a la zona sospechosa. En términos muy grandes, hombres mayores de 50 años, obesos, con reflujo gastroesofágico, crónico y sintomático, pues serán candidatos en conjunto con los que tengan antecedentes en primer grado de cáncer de esófago y tabaquismo, hacer un seguimiento un poco más estrecho, puesto que se ha determinado que este tipo de pacientes son los que pueden tener más riesgo de desarrollar cáncer, específicamente de la unión esofagogástrica. Cuando se presentan lesiones, pues hay amplia evidencia para determinar que se deben hacer resecciones de las lesiones focales por medio endoscópico y posteriormente hacer radioblación del tejido metaplásico para evitar nueva aparición de la enfermedad. Con respecto al diagnóstico y la clasificación por endoscopia, quiero mostrar este video específicamente para, para demostrar que hay que ser muy cuidadoso con la evaluación de las lesiones tumorales, específicamente de la unión esofagogástrica, porque la connotación de la clasificación inicial es la que nos va a dar la posibilidad de dar un manejo acertado, no solo desde el punto de vista quirúrgico, sino también desde el histológico. En términos de diagnóstico, pues se acepta que se deben hacer 7 biopsias de las lesiones tumorales. Obviamente, si son lesiones tempranas, esto no aplica, porque la toma de muchas biopsias puede alterar un poco la técnica endoscópica de la resección por la posibilidad de ocasionar fibrosis de la mucosa, pero definitivamente si estamos frente a una lesión avanzada, pues hay que hacer las biopsias necesarias para lograr el diagnóstico histológico y hacer una clasificación topográfica antes de realizar las biopsias, dado que el sangrado puede opacar los bordes de la lesión. Hay que localizar el borde oral, el borde aboral y específicamente la línea Z cuando es posible. Y lo usual es que no pongamos prótesis hasta no tener un diagnóstico histológico y topográfico establecido, puesto que el tratamiento con la neoadyuvancia puede alterar la evaluación y la clasificación de estas lesiones si no la hacemos con antelación a los tratamientos oncológicos. Entonces, con respecto a la estadificación, pues la endoscopia está dedicada más que a hacer una estadificación locorregional o a distancia, a evaluar la topografía, pues hasta el 30% de las lesiones, específicamente de la unión esofagogástrica, pueden no tener correlación con el diagnóstico patológico después de haber hecho una clasificación ya sea por imagen o por endoscopia. El resto de estadificaciones, como lo dicen todas las guías, tomografías con contraste de cuello, tórax y abdomen, ultrasonografía endoscópica en pacientes que no tienen metástasis y que son resecables, fibrobroncoscopia en las lesiones torácicas superiores, usualmente lo que tomamos como límite es 25 centímetros de la arcada dentaria superior y también en ausencia de metástasis, y el PET también nos ayuda a establecer hasta el 15% de metástasis ocultas cuando las escanografías estándar no han demostrado enfermedad a distancia. El ER2 pues para las lesiones metastásicas y específicamente para lesiones de unión esofagogástrica o tipo 3, estas gástricas, puesto que la correlación del ER2 con las lesiones esofágicas no es tan clara. Con respecto a la ultrasonografía endoscópica, pues es superior al TAC y al PET para la detección de las lesiones sospechosas de compromiso linfonodal. Se puede hacer biopsia por aguja fina de estas lesiones. En caso específico de las lesiones de la unión esofagogástrica, dicen que la relación con el diafragma nos puede ayudar a identificar y a clasificar adecuadamente estas lesiones. La restadificación, pues hay, digamos que información variada, pero en términos generales la fibrosis y los cambios cicatriciales post-quimio y radioterapia ocasionados pueden hacer que no sea un buen método de restadificación, y definitivamente si hay una estenosis y no se cuentan con las minisondas, pues seguramente no vamos a poder hacer una evaluación adecuada cuando no hay cómo
pasar el equipo a través de la estenosis. Estos simplemente son imágenes para evaluar las lesiones y la extensión a lo largo de las paredes del esófago y la presencia de ganglios que pueden ser incluso biopsiados por este medio. Entrando a la clasificación topográfica, pues obviamente la más conocida es la clasificación de Siewert, pero pues quiero simplemente hacer un recuento histórico que fue el doctor Nishi, quien comenzó a hacer la evaluación de las lesiones de la unión esofagogástrica, y a partir de esta clasificación es que la sociedad japonesa hace esta clasificación en 5 subgrupos de las lesiones específicamente de la unión esofagogástrica. No voy a detenerme mucho en esto porque la idea es abarcar toda la posibilidad de tratamiento, pero lo que quiero contar con esta diapositiva es que es súper importante hacer una adecuada clasificación de las lesiones. Y digamos que, si bien es cierto, seguimos a los asiáticos en cuanto a la resección, seguimos manteniendo nuestra clasificación derivada de la clasificación de Siewert, o como se llama ahora, clasificación de la unión esofagogástrica, para poder determinar el tratamiento. Esta es una parte de la penúltima guía japonesa de estómago, donde se especifica, hay un segmento donde se habla específicamente de las lesiones de la unión esofagogástrica, estableciendo el manejo específico según su ubicación, si es predominio esofágico, si es de la unión con predominio esofágico, si es específicamente de la unión esofagogástrica, si es de la unión con predominio gástrico y si es definitivamente una lesión gástrica. Este es como el resumen de esta parte, en donde, pues, guiados por las guías NSCN y la evaluación de estadificación de la JCC, que son las que han juntado, por decirlo de alguna forma, la clasificación de Siewert con el TNM para poder hacer una adecuada evaluación de la supervivencia de estos pacientes, es que nos guiamos usualmente para el tratamiento. Entonces, simplemente esto es para demostrar que las lesiones Siewert 1, que son aquellas que están proximales a 1 centímetro de la línea Z y se pueden clasificar también solamente como lesiones de tipo esofágico, pues se pueden manejar con una esofagectomía. No voy a entrar en mucho detalle en este momento con respecto al tipo de esofagectomía, eso lo podemos discutir al final, si transdiatal o si torácica, pero lo importante es determinar qué tan necesario es establecer una linfadenectomía del mediastino, puesto que la transdiatal, a pesar de que no hay unos estudios que digan que es inferior a la transtorácica, pues sí, claramente tiene una menor posibilidad de hacer vaciamiento ganglionar. Con respecto a las lesiones Siewert 2, las que están ubicadas entre 1 centímetro proximal y 2 centímetros distales a la línea Z, pues digamos que son los reales tumores cardiales, pero es importante establecer que hay que tomar en cuenta la extensión en el esófago específicamente para determinar el tipo de tratamiento adecuado, y específicamente si tiene o no ganglios sospechosos, porque esto definirá si requerimos de un abordaje transtorácico o no para establecer una adecuada linfadenectomía mediastinal. Establecer si el mejor abordaje es transtorácico o transabdominal también depende de la posibilidad de generar un margen en la víscera específico, y esto lo podemos dar tanto con un procedimiento de Ivor-Lewis o incluso con un margen esofágico transabdominal. De eso hablaremos ahora. Lo que les quería decir con esto es que el Siewert 3 definitivamente, a pesar de que es también clasificado como lesión de la unión esofagogástrica, se saca del grupo, como lo estoy demostrando acá, en la evolución del TNM séptima edición, donde estos 3 lesiones estaban clasificados como esofágicos. En esta actualización del TNM octava edición, estas lesiones Siewert 3 se clasifican como lesiones gástricas, lo que evidentemente ocasiona que hayan cambios en el manejo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta situación? Porque definitivamente hay unas consecuencias de una inadecuada clasificación topográfica que a veces son irreversibles. Por ejemplo, la ruta de acceso incorrecta, tener un borde positivo, una inadecuada linfadenectomía o incluso tener un abordaje transtorácico que sea innecesario y obviamente aumentar la morbilidad del paciente. Este es un caso en donde estoy mostrando una lesión
de la unión esofagogástrica, un Siewert 2, que se manejó con una esofagectomía transdiatal y donde evidentemente se muestra que el margen proximal pues, es completamente adecuado. ¿Qué pasa con los márgenes? No solamente es la necesidad de hacer una linfadenectomía correcta cuando requerimos ingresar al tórax para poder lograr un vaciamiento ganglionar adecuado, sino también lograr unos márgenes de sección que sean negativos, dado que este es uno de los factores independientes de peor supervivencia. Estos son dos estudios del 2006 y el 2007, donde se demuestra que las resecciones R0 en contraposición con las lesiones R1 o R2, pues tienen peor supervivencia. Lo mismo en este caso, cuando el margen fue mayor de 3.8 centímetros, se observó una mejor supervivencia que cuando el margen fue menor a 3.8 centímetros. En cuanto al margen, pues digamos que estos son los estudios que se encargan de establecer mediciones que además son complejas porque no tenemos a veces claro si la medición se debe hacer ex vivo, si se debe hacer después de la fijación, puesto que esto claramente cambia la longitud de la pieza para poder tomar este tipo de decisiones, pero pues digamos que en términos muy generales los 4 centímetros son los que se aceptan como margen proximal. Y desde el punto de vista oncológico, pues quisiera transmitir un poco el sentir del por qué es importante hacer una clasificación topográfica adecuada, dado que, si bien es cierto, el TNM está diseñado para establecer pronóstico, pues en este caso, como lo mostré en la diapositiva anterior, el TNM para aspectos oncológicos lo que hace es juntar las lesiones 1 y 2 en el grupo de lesiones esofágicas y usualmente debe ser así porque este tipo de lesiones son tributarios de quimioterapia más radioterapia neoadyuvante y usualmente estos pacientes después de cirugía no tienen ningún esquema adyuvante adecuado, por lo cual si de una forma u otra clasificamos mal una lesión Siewert 3 como una lesión Siewert 2 o Siewert 1, el paciente se va a quedar sin la opción de un tratamiento después de la cirugía adyuvante. Entonces, en términos generales, las lesiones Siewert 3 así compromete la unión, que es como está decidida la última clasificación, pues seguramente van a ser más tributarios de un manejo como tumores gástricos, que usualmente lo hacemos con quimioterapia perioperatoria o con cirugía y quimioterapia adyuvante. Eso también lo podríamos discutir al final, dado que hay mucha información al respecto. Y no podemos olvidar que así yo tengo una lesión Siewert 3, si tengo un compromiso esofágico de más de 3 centímetros en el esófago, probablemente tendré que hacer un manejo ajustado a este paciente, porque a pesar de tener una lesión gástrica, si tengo un compromiso esofágico mayor a 3 centímetros, probablemente requiero una resección extensa más una linfadenectomía mediastinal. Y ya para comenzar a resumir, pues sabemos que las lesiones TIS o las lesiones T1A, en donde TIS pues básicamente son las displasias y las T1A ya hay compromiso de la lámina propia con ausencia de compromiso submucoso, pues son tributarias de manejo endoscópico. Las indicaciones para hacer manejo endoscópico, aquí estoy mostrando un video de una resección de una lesión en toda la unión esofagogástrica, una lesión pequeña, diagnosticada como un adenocarcinoma temprano. Usualmente se pueden hacer por medio de mucosectomía, ya sea por copa o con asa simple, pero si son menos de 10 milímetros, si son más de 15 milímetros y usualmente el límite superior serán 2 centímetros, se pueden hacer con disección endoscópica de la submucosa, como es el caso del video que estoy mostrando. Usualmente estos pacientes tienen una mortalidad prácticamente inexistente en los registros que se tienen en la literatura. El sangrado es mayor que en las resecciones endoscópicas a nivel gástrico, porque esta zona de la unión esofagogástrica es una zona que es muy bien vascularizada. Las perforaciones pueden llegar más o menos al 11%, que es lo mismo determinado en lesiones gástricas usuales, pero definitivamente el manejo conservador es posible en casi el 95% de los casos. Pueden requerir reintervención en caso de que hayan lesiones que tienen compromiso lateral positivo. Obviamente, si el compromiso es en espesor, en profundidad, pues tendrán que llevar un manejo diferente. Y es importante anotar que no podemos ser muy liberales
como a veces se hacen lesiones gástricas con los criterios, porque definitivamente las lesiones T1B, las que tienen compromiso de la submucosa, pueden tener unas metástasis ganglionares entre 12 y 37%, lo que obviamente es un valor pues muy arriesgado para dejar a un paciente de estos, salvo que tenga unas condiciones especiales, pacientes añosos, pacientes que tengan obviamente unas patologías que no permitan escalar el manejo a una situación quirúrgica o incluso con multimodalidad. Específicamente las lesiones T1B, hay como unos criterios extendidos, así como los hay en estómago, que son que sea adenocarcinoma, que no tenga compromiso ganglionar, que no tenga invasión linfovascular, que sean bien diferenciados, podrían ser tributarios a manejo endoscópico. Sin embargo, si esta misma lesión T1B es de patología, de histopatología escamocelular, la recomendación es esofagectomía, porque estos pacientes tienen mayor posibilidad de compromiso ganglionar. Con respecto a las lesiones T2, digamos que sería la única indicación para hacer manejo solamente con cirugía, siempre y cuando se cumplan con estos criterios, que es que sea una lesión bien diferenciada, que tenga menos de 2 centímetros. El resto de lesiones probablemente requerirán de manejo multimodal. ¿Cómo manejar a los pacientes? Este es un video de una resección video asistida de un tumor Seward 1, en donde después de quimio y radioterapia se observó persistencia de la lesión. Es un paciente de 78 años eh, con comorbilidades controladas, en quien claramente hacerle un procedimiento videoasistido ocasionará que tenga una menor morbilidad específicamente a nivel del procedimiento torácico. Los procedimientos mínimamente invasivos, hay mucha información al respecto, pero en términos muy generales hay más de 4 estudios que muestran que hay una adecuada linfadenectomía, estos valores con P significativa, menores complicaciones, menos infección del sitio operatorio específicamente y menos complicaciones pulmonares específicamente. Obviamente menor sangrado y no se han demostrado diferencias en supervivencia a 5 años cuando se compara con los procedimientos abiertos. Obviamente, no podría dejar de hablar de la esofagectomía asistida por robot, dado que pues, es una situación que tenemos disponible, pues hasta ahora no sé qué va a pasar exactamente con el COVID-19, pero digamos que claramente este tipo de procedimientos tienen ventajas y desventajas. Las ventajas principales pues es sostener las ventajas de la mínima invasión, el recuento ganglionar aparentemente pues está mejorado por la mejor visualización y las otras ventajas que da la consola como tal, y esto del menor lesión del nervio laríngeo recurrente está determinado por algunos estudios que dicen que la mejor visualización y la posibilidad de tener visión 3D, aunque sabemos que eso no es específico de las consolas robóticas, en consolas laparoscópicas también las podemos tener, pues podría ser una de las situaciones beneficiosas, pero esto no está demostrado en ningún ensayo clínico controlado, aleatorizado. Digámoslo así, hay estudios que muestran que hay menor dolor incluso que en los procedimientos videoasistidos por toracoscopia, mejor linfadenectomía mediastinal superior, sobre todo en los pacientes que tienen tumores torácicos superiores, en donde aparentemente la mejor visualización de los nervios laringeos recurrentes puede hacer que la linfadenectomía sea más adecuada, aunque yo personalmente pienso que esto es simplemente curva de aprendizaje y que la persona que hace el procedimiento tenga un conocimiento específico de la anatomía y de los bordes necesarios para hacer una cosecha ganglionar adecuada. Por supuesto, sí hay una ventaja con respecto a poder realizar anastomosis a mano a nivel intratorácico, poder rodear estructuras por la posibilidad de tener instrumentos articulados y claramente, y de hecho me llama mucho la atención que hay un estudio en donde demostraron que el procedimiento laparoscópico, video asistido por toracoscopia, claramente hay mejoría en cuanto a la ergonomía del cirujano, específicamente en la región torácica. Desventajas del robot, perdón, pues obviamente el costo, la curva de aprendizaje y la disponibilidad del mismo. Decir que el robot no tiene ventajas irrefutables como la visión 3D estable, porque más que sea 3D, como lo dije, eso puede estar disponible en otro tipo de plataforma, pero el hecho de que sea estable es una ventaja innegable, menos empañamiento por la posibilidad de tener la cámara quieta y sin estarla moviendo para que se pueda empañar, instrumentos articulados, variación en la magnitud del movimiento y por supuesto el menor trauma sobre la pared, puesto que el centro remoto, el pivote que hace
el brazo robótico sobre la pared, ya sea abdominal o torácica, pues ocasiona que el trauma a este nivel sea menor. Y con esto ya quiero mostrar simplemente un poco de la experiencia en esofagectomía Ivor Lewis asistida por robot, donde hacemos pues las dos fases del procedimiento. La primera la hacemos abdominal y la segunda la hacemos torácica, con la consola ubicada en la parte cefálica del paciente. Estos son como los trócares que usamos, derivados del grupo de Pittsburgh, en donde pues tienen una amplia experiencia en esofagectomía mínimamente invasiva asistida por laparoscópica, asistida por toracoscopia robótica. Y básicamente estos son los pasos que hacemos. Primero hacemos la movilización gástrica. Aquí simplemente lo que se hace es devascularizar el estómago teniendo la precaución de preservar los vasos gastropiploicos, la arcada gastropiploica. Se secciona la raíz de los gastropiploicos izquierdos y de los vasos cortos, teniendo en cuenta que la arcada gastropiploica derecha y toda la vasculatura sobre la curva mayor está siendo respetada. Eso es lo que estamos mostrando en este momento. Después de esto, lo que hacemos es una disección retrogástrica, ingresando a través del ligamento hepatogástrico. Usualmente lo que hacemos es que respetamos la rama mayor pues, de la gástrica derecha y sacrificamos los últimos dos ramos sobre el estómago, y aquí nos disponemos a hacer la disección suprapancreática, que es necesaria específicamente en las lesiones de la unión esofagogástrica. Ahí estamos viendo la vena porta. Hacemos toda la disección como la hacemos usualmente en la gastrectomía total. Y dependiendo de si tiene compromiso de ganglios a nivel del hilio esplénico, también lo resecamos, o a veces es necesario hacer linfadenectomía. Ahí estamos seccionando, perdón, esplenectomía. Ahí estamos seccionando la gástrica izquierda y dejamos de último la disección yatal para evitar pues, un neumotórax que nos pueda alterar pues, la mecánica ventilatoria y nos obligue a ingresar al tórax de una forma prematura. Después de esto lo que hacemos es la tubulización gástrica, específicamente, como lo dije anteriormente, reservamos 1 o 2 ramos de la gástrica derecha y posteriormente tratamos de hacer un tubo que usualmente es un tubo delgado entre 3 y 4 centímetros de diámetro, y lo llevamos obviamente conociendo el margen que podemos dejar a nivel de la neocurvatura menor en el borde de sección gástrica adecuado para no comprometer el margen oncológico. Lo que queda es diseñado un tubo gástrico que posteriormente pues lo podemos llevar o al tórax o directamente al cuello según el tipo de cirugía que estamos planeando. Obviamente en los procedimientos por 3 vías o McEwen, primero hacemos la parte torácica, como este es el procedimiento de Ivor Lewis, primero hacemos la parte abdominal y luego terminamos con la parte torácica. Estos son los trócares usualmente que utilizamos en decúbito lateral izquierdo del paciente, perdón, derecho. Y lo que hacemos por toracotomía derecha con el paciente en decúbito lateral izquierdo, creo que me equivoqué, es hacer una disección en bloque del esófago, haciendo la apertura de las pleuras y llevándonos todos los ganglios periesofágicos dentro de la pieza quirúrgica. Aquí vemos unos vasos periesofágicos, ramas de la aorta directamente, que digamos que es una pues, de las ventajas que podemos ver evitando las complicaciones que puede llegar a tener los procedimientos de disección a ciega extrayatal. Y por supuesto también la posibilidad de hacer una disección ganglionar completamente específica y guiada bajo el procedimiento toracoscópico. Después de hacer la disección en bloque, lo que hacemos es ascender el tubo gástrico manteniéndolo adecuadamente orientado, sin traccionarlo más de la cuenta. Usualmente hacemos una marca para saber hasta dónde lo llevamos, y digamos que una de las ventajas del procedimiento robótico es tener la posibilidad de hacer pues ya sea la bolsa de tabaco, la jareta, cuando no tenemos dispositivos tipo Orville para hacer el procedimiento. Al lado izquierdo de la pantalla, de frente a ustedes, lo que estamos haciendo es un procedimiento por medio de un dispositivo Orville, y al lado derecho lo que estamos haciendo es simplemente la bolsa de tabaco para introducir
el ámbil y posteriormente hacer la anastomosis con el tubo gástrico previamente ascendido al tórax. Después de esto, simplemente se cierra el segmento del tubo del estómago tubulizado y usualmente tratamos de hacer un parche de epiplón alrededor de esta anastomosis, dado que casi todos estos pacientes, si no todos, es muy baja la posibilidad que tengamos cirugías en lesiones tempranas en nuestro medio. Como casi todos tienen radioterapia, tratamos de hacer un pequeño parche de epiplón recubriendo la anastomosis. Esto es pues un informe del doctor Inderpal Sarkaria, que es discípulo del doctor James Luketic, que son los que más tienen experiencia con esofagectomía mínimamente invasiva. Creo que el doctor Sarkaria la tiene muy difícil, puesto que el doctor Luketic creo que ya cuenta más de 3.000 esofagectomías, si no más. Entonces va a ser muy difícil poderlo convencer que deje de operar de forma usual y lo haga con robot. Pero en términos generales me gusta poner este artículo porque es lo mismo que recomiendan en los procedimientos mínimamente invasivos. Manipulación muy cuidadosa del conducto, no agarrar nunca la curva mayor, mantener orientado el conducto para evitar efecto de twist, evitar lesiones térmicas inadvertidas de la vía aérea, dado que esta es una de las complicaciones potencialmente mortales en el posoperatorio inmediato de estos pacientes. Tener una visualización óptima siempre y utilizar el bisturí ultrasónico o Maryland bipolar como energía, obviamente teniendo cuidado de dónde se utiliza. Para finalizar, simplemente lo que quiero decir con esto es que en términos generales las lesiones T2 en adelante deben ser llevados a procedimientos trimodales con quimio, radioterapia, seguido de cirugía para ocasionar supervivencias adecuadas de estos pacientes. Este es el estudio pues, típico del esquema CROSS, donde se hace quimio y radioterapia y se demuestra perfectamente que la supervivencia de los pacientes es mucho mayor cuando se utiliza quimio y radioterapia seguido de cirugía. La línea roja es solamente los pacientes que se operaron sin neoadyuvancia. Con respecto a la extensión de la linfadenectomía, pues no quise ahondar en esto, pero pues obviamente los esófagos cervicales se manejan como los tumores escamocelulares de cabeza y cuello, o sea, el tratamiento debe ser solamente con quimio y radioterapia. Si bien es cierto, están disponibles las esofagectomías de salvamento, pues todos sabemos que son completamente mutilantes, hay que hacer traqueostomas definitivos, vaciamiento ganglionar, tiroidectomía. Y hay estudios que determinan que la calidad de vida de estos pacientes no es adecuada para sostener un manejo quirúrgico, por lo cual se utilizan esquemas de quimio-radioterapia con intención curativa. Entonces, nos quedaría la linfadenectomía cervical solamente para los esófagos cervicales o lesiones torácicas muy altas que tengan compromiso evidente de lesiones cervicales, pero realmente casi no lo hacemos porque no se ha demostrado el beneficio con la linfadenectomía cervical en tumores torácicos incluso altos. Por supuesto, hay que hacer una linfadenectomía de abdomen superior y mediastino, porque, pues, es lo indicado, podríamos discutirlo, habrá literatura variada mucho más en la era de la neoadyuvancia casi para todos los pacientes, pero pues definitivamente esto sí ocasiona más complicaciones pulmonares que cuando hacemos procedimientos tradiatales, con obviamente el defecto de no tener una buena cosecha ganglionar, sin que esté completamente demostrado que la supervivencia sí es menor en estos pacientes. ¿Cuántos ganglios? Lo recomendado es mínimo 15 ganglios. Obviamente hay estudios que dicen que entre más alto es el T, pues hay que hacer más linfadenectomía y por supuesto también hay estudios como en otros tumores sólidos que demuestran que entre más ganglios se resequen, pues mayor supervivencia va a haber. Para terminar, simplemente lo que quiero decir es que hay que recordar que el esófago el cáncer de esófago es un tipo de tumor que tiene muy baja incidencia en nuestro medio, pero sigue teniendo una alta mortalidad, que obviamente por estas características pues no hay una opción específica de ofrecer tamización a estos pacientes como sí pasa de pronto en otras zonas del cinturón asiático. Hay que seguir insistiéndole a los pacientes, no solamente pues ya cuando tengamos pacientes con patologías que requieren manejo multimodal, sino que modifiquen los factores de riesgo desde el principio como tabaquismo, alcohol y bebidas calientes, evitarlas, promover la actividad física e ingesta de frutas y verduras específicamente para las lesiones tipo adenocarcinoma, dado que la obesidad y el sobrepeso es lo que ha venido aumentando en conjunto con el reflujo su incidencia,
endoscopia de calidad para un diagnóstico certero, sobre todo de las lesiones tempranas, clasificación endoscópica fundamental para determinar el manejo quirúrgico y oncológico antes de cualquier tipo de tratamiento, evaluación multidisciplinaria para definir la intención del tratamiento. Y esto no lo puse antes porque me parece que es muy conceptual. Los pacientes con cáncer de esófago definitivamente muchas veces se deciden los tratamientos sin la presencia del cirujano. Yo creo que esto no debería suceder. Nosotros siempre tenemos que participar de la evaluación inicial de los pacientes en conjunto, por supuesto, de oncólogos y radioterapeutas para determinar el mejor tratamiento, porque como ya les conté, así como en el esófago cervical hay tratamientos definitivos con radio y quimioterapia, habrán pacientes que sean tributarios solamente de tratamiento con radio y quimioterapia en esófagos torácicos, sobre todo en pacientes muy deteriorados o en pacientes que definitivamente uno no piensa que puede llevar a una cirugía después del procedimiento del tratamiento neoadyuvante. Pero es importante que el cirujano participe de esa decisión porque lo que no sería viable es que nos llegue un paciente después de haber recibido neoadyuvancia donde nosotros, por las condiciones anotadas, no pensamos que lo vamos a llevar a cirugía y este paciente perdería o habrá perdido la posibilidad de haber recibido un esquema de quimio y radioterapia con intención curativa. No es fácil, pareciera lógico decir, pues uno lo devuelve a quimio y que le den más radio, pero como les mostré, por ejemplo, el esquema Cross no tiene la opción de ser, por decirlo así, consolidado después de decir que el paciente no va a ser llevado a cirugía. Eso lo podemos discutir ahora, dado que es un concepto un poquito complejo. Y por último, pues claramente creemos, yo creo que todos, que los procedimientos mínimamente invasivos donde tienen unas ventajas irrefutables es en el abordaje transtorácico de los pacientes que elegimos para hacer una linfadenectomía mediastinal adecuada y obtener un margen esofágico también correcto. Muchas gracias. Pueden enviar las preguntas al chat, por favor. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Voy a, ya. Doctor Pinilla, pregunta Kendi si por favor puede recordarnos los márgenes recomendados para los dos tipos histológicos. Yo creo que lo más importante, digamos que no es diferenciarlo porque hay muchos estudios que hablan que en teoría para el escamocelular deben ser márgenes mayores. Realmente lo mandado, y por eso mostré este estudio de Barbour que habla de los 3.8 centímetros, yo diría que lo recomendado es al menos 5 centímetros de margen. Dado que pues la posibilidad anatómica de no tener una serosa y que la diseminación linfática se dé de forma más amplia está dado. Obviamente, digamos que todos estos estudios fueron hechos en una era en donde no se hacía neoadyuvancia de forma tan rutinaria como la hacemos ahora. Entonces yo pensaría que 5 centímetros de borde proximal son más que suficientes y por supuesto a nivel gástrico, cuando son lesiones de unión esofagogástrica, pues también los 5 centímetros debe ser lo adecuado. El doctor Puentes desde Manizales nos pregunta opiniones acerca del manejo con RFA para lesiones tempranas, profe. Como lo anoté cuando hablamos de las lesiones T1S y T1A, pues digamos que, y esto es muy buena pregunta porque digamos que una de las situaciones que a veces vemos cuando son pacientes que tienen lesiones de adenocarcinoma temprano, es muy importante pensar que no podemos dejar metaplasia intestinal. ¿A qué me refiero? Si ya el paciente hizo un adenocarcinoma, pues uno podría hacer una resección limitada en estos pacientes, pero si definitivamente el paciente tiene una indicación quirúrgica, hay que hacer procedimientos que comprometan la totalidad del epitelio metaplásico, porque si dejamos epitelio de Barrett, pues seguramente se van a volver a formar lesiones tumorales. Con respecto de la radioablación, pues hay unas guías ampliamente conocidas endoscópicas en donde definitivamente está aceptado hacer radioablación para displasia incluso de bajo grado, y en displasia de alto grado si no tienen lesiones focales. Si hay lesiones focales documentadas, lo recomendado es hacer una resección endoscópica de la lesión focal y posteriormente hacer una radioablación
para erradicar completamente el tejido metaplásico. Profe, nuevamente, independientemente de la sospecha de metástasis oculta, si el paciente va a neoadjuvancia, ¿podría contar con el PET pre y post-neo? Yo creo que es una muy buena pregunta. Digamos que en las diferentes guías, uno de los tumores sólidos que realmente, digo digestivo, que realmente tiene evidencia para hacer estadificación y restadificación es en el cáncer de esófago. ¿Cuál es el problema? Que usualmente para la restadificación lo recomendado es hacerlo después de 8 semanas determinada la neoadjuvancia. Eso a veces pues no es tan posible o por el contrario no tenemos tantos PETs disponibles y a veces el paciente no se le puede hacer el procedimiento cuando está planeado. Pero en términos generales, si yo pudiera hacer un PET de estadificación después de tener por supuesto, TAC de tórax y TAC de abdomen negativo para metástasis a distancia, sería ideal poderlo restadificar con un PET. Hay estudios claramente establecidos en donde el SV tumoral incluso puede predecir la posibilidad de sacar a un paciente del manejo quirúrgico. Si son pacientes que tienen SV en el PET muy altos, que no responden después de la quimio y radioterapia, metabólicamente hablando, al tratamiento, es posible que incluso se pueda descartar el manejo quirúrgico. Sí, sí me parece que está recomendado hacer la estadificación y la restadificación. Me voy a extender un poquito allí. Además, los pacientes que uno crea que después del procedimiento neoadyuvante o del manejo neoadyuvante, uno tiene como dudas de saber si lo va a someter a un procedimiento pues mórbido como es la esofagectomía, así sea mínimamente invasivo, uno debería estar completamente seguro que es un paciente que lo va a llevar con intención curativa a cirugía. Y esto claramente lo podemos descartar con un PET, dado que hasta el 15% de los pacientes que se restadifican solo con escanografía pueden tener metástasis ocultas. Muchas gracias, profe. El doctor Luis Gabriel González lo felicita por la conferencia y pregunta su opinión en relación entre leucoplasia de la cavidad oral, BPH y CA de esófago. Yo en este momento no tendría una información tan precisa con esas 3 lesiones específicamente. Lo que sí se sabe es que cualquier neoplasia escamocelular de cabeza y cuello tiene mayor riesgo de incidencia de un segundo primario a nivel de esófago. Entonces, en estos pacientes, de hecho, los pacientes que han sido sometidos a cualquier tipo de procedimiento por tumores escamocelulares a nivel de cabeza y cuello deberían tener un seguimiento, no estoy seguro que el término sea el correcto, pero una tamización selectiva, una tamización de oportunidad con este factor de riesgo específico de endoscopias en búsqueda de lesiones esofágicas al menos cada 2 años. El doctor Cuesta pregunta, en los casos de lesiones con bordes positivos después del procedimiento, ¿cuál sería el mejor abordaje quirúrgico para una eventual reintervención? Yo personalmente creo que justamente esos casos son los que lo motivan a uno a ahondar un poco en los abordajes transtorácicos, porque yo creo que es el peor escenario. De hecho, no es infrecuente, por ejemplo, que tengamos lesiones Siewert 3 y a veces digamos que por el temor de hacer un abordaje transtorácico se hacen procedimientos transabdominales. Cuando el borde queda positivo, pues realmente nos enfrentamos a un gran problema porque hemos utilizado como varias estrategias. Definitivamente el manejo quirúrgico es lo indicado. O sea, en estos pacientes donde ya se hizo una gastrectomía, por ejemplo, con un margen esofágico, y hay otra vez tumor de nuevo, pues darles tratamientos sistémicos no tiene mucha indicación. Darles radioterapia usualmente no es posible, porque si se les dio neoadyuvancia ya no son tributarios a nuevas dosis de radioterapia. Y definitivamente si es un paciente que está en muy buenas condiciones generales, pues yo creo que el manejo debe ser ir a hacer una resección. ¿Cuál es el mejor conducto si ya no contamos con el estómago?
pues probablemente el colon es la mejor posibilidad. Y en cuanto a si es el colon derecho o el colon izquierdo, pues realmente no tenemos tantos casos como para que yo pudiera dar una recomendación específica. Los últimos 2 casos que se han hecho, los hemos hecho con colon derecho, utilizando el ileum terminal incluso para hacer una de las anastomosis, y ha funcionado de forma muy adecuada. Yo pensaría que esa es una buena opción. Gracias, profe. La doctora Arevalo pregunta, ¿cuándo se recomienda un abordaje toracoabdominal izquierdo? El abordaje toracoabdominal izquierdo, que es este procedimiento denominado el procedimiento de Sweet, o lo que antes se denominaba el procedimiento como en banda presidencial, pues fue un procedimiento que se hizo mucho tiempo en Asia. De hecho, dicen que el doctor Sweet hacía el procedimiento como en hora y 40 minutos. Definitivamente este procedimiento pues es limitado para lesiones cardiales, porque el abordaje por el lado izquierdo, el corazón hace que sea muy difícil poder extenderse uno más allá del esófago medio, por decirlo así. Sin embargo, la descripción inicial decía que incluso pueden llegar hasta la región subcarinal con las resecciones. Yo personalmente creo que la toracofrenolaparotomía izquierda en este momento pues no tiene mucha utilidad, teniendo los procedimientos mínimamente invasivos pues tan depurados como creería yo que los podemos tener. Profe, pregunta el doctor Puentes, ¿hay asociación entre heterotopías de mucosa gástrica en esófago y cáncer de esófago? Realmente sí, hay algunos reportes, eh, hay reportes, y además es un hallazgo que creo yo que cuando uno lo busca lo encuentra. Endoscópicamente, cuando uno, usualmente estas heterotopías están como muy cercanas al quircofaringio. Entonces lo que yo siento es que si uno las buscara de forma acuciosa, las vería con mucha mayor posibilidad. Hay reportes de adenocarcinomas proximales generados en heterotopías gástricas, pero siento yo que no hay mucha evidencia para pensar que hay que hacer una mucosectomía o una ablación de este tejido solamente por la posibilidad pequeña de que estos pacientes presenten adenocarcinoma en ese tejido. La doctora Jiménez pregunta, en los tumores estiboarteriales, margen de 5 centímetros versus biopsia por congelación. El nombre es Seward. Sí, Eh, perdón. yo creo que hay 2 opciones. Si uno logra hacer un margen adecuado y tiene la posibilidad de hacer una clasificación correcta preoperatoria, y tal vez esto no hice tanto hincapié, una, una de las situaciones que es necesaria eh, antes de cualquier tratamiento es la evaluación del borde proximal sin tratamiento, porque uno de los errores que frecuentemente se comete es que después de la neoadyuvancia el margen proximal ya está afectado, y usualmente ahí es donde vienen los errores, porque si yo tomo en cuenta los 5 centímetros, eh, después de la neoadyuvancia me puedo estar quedando corto en el margen. Por supuesto, el margen, la biopsia por congelación, si uno la tiene disponible y si operativamente es factible, pues debería hacerse. Pero realmente yo creo que eso se puede resolver, no digo que en todos los casos, pero si yo hago una evaluación pre-tratamiento adecuada y me baso en esa medida pre-tratamiento para establecer el margen, yo creo que la posibilidad de tener un margen positivo es baja. Vuelvo y digo, si se tiene la disponibilidad del margen, pues bienvenido. Lo que pasa es que todos sabemos que eso operativamente es un poquito complejo. Gracias, profe. El doctor Preciado pregunta, ¿qué opinión tiene usted de ganglio centinela en CA de esófago temprano, menor de T3? Yo creo que es muy complicado justamente por la distribución anatómica de los vasos linfáticos. O sea, recuerden que uno de los problemas del esófago es que esa trama linfática no tiene los mismos movimientos, por decirlo así, topográficos que puede tener el estómago. Y más si es un T3, pues estaría completamente no indicado, porque recordemos que el ganglio centinela a nivel gástrico y en otros tipos de tumores sólidos se utilizan lesiones tempranas, porque cuando hay un compromiso tumoral mayor o localmente avanzado, hay un bloqueo linfático por el crecimiento tumoral, y esto nos puede llevar a
a falsos negativos. Profe, el doctor Junca pregunta si el paciente requirió paliación de la obstrucción con stent, ¿cómo se debe manejar lo relacionado con la prótesis? ¿Se retira antes de la cirugía? Yo creo que, yo, doctor Junca, pues creo que es una pregunta que todos nos hacemos. El punto es que a veces nos llegan pacientes con stents que no son completamente cubiertos. O sea, yo pienso que al paciente hay que quitarle el stent antes de llevarlo a cirugía. Yo creo que el stent después de la neoadyuvancia ocasiona más fibrosis y la posibilidad de tener complicaciones en cuanto a la disección podría llegar a ser mayor. Yo no digo que no se pueden hacer procedimientos, de hecho lo hacemos, pero yo prefiero, yo creo, y esto es una recomendación completamente basada en mi poca experiencia, que es mejor retirar los stents antes de llevar al paciente a cirugía. Obviamente sí se puede, si no se puede porque el stent está integrado, obviamente esto sucede cuando ponemos stents parcialmente cubiertos y muchísimo menos probable que suceda que pongamos un stent sin recubrimiento, dado que pues no sería congruente que le pongamos a un paciente con miras a un tratamiento neoadyuvante y quirúrgico un stent sin recubrimiento, pues sería imposible hacer el retiro del stent. Para resumir, yo creo que los pacientes que deben ser paliados de forma transitoria durante el procedimiento neoadyuvante se deben llevar con stents cubiertos para poder ser retirados. Incluso uno podría, como lo dije antes, hacer una restadificación endoscópica, pero pues vale la pena volver a notar que ya estas medidas después de quitar el stent y después de la neoadyuvancia pues no van a ser tan confiables para establecer el margen de resección como si se hacen desde el principio sin ningún tratamiento. Profe, nuevamente el profe Junca pregunta qué valor le da a los estudios contrastados, como las vías digestivas, para valorar márgenes. Yo no, márgenes no creo. Pues, doctor Junca, usted sabe perfectamente que bueno, no sé muy bien cómo hacer este comentario. Yo lo que siento es que los procedimientos de radiografía de vías digestivas tienen una gran validez, pero requieren de muchísima experticia desde el punto de vista del radiólogo. Y con todo respeto, lo que yo siento es que así como infortunadamente han habido técnicas quirúrgicas abiertas que se han ido dejando de usar por el advenimiento de procedimientos mínimamente invasivos, sin decir que esto sea correcto y sin decir que debemos continuar dejando de aprender algo que así no se utilice de forma frecuente, puede tener indicaciones precisas. Lo que quiero decir es que con el advenimiento de la escanografía, bueno, no específicamente ahora en COVID-19, pero con el advenimiento de la escanografía de tórax y los estudios con contraste escanográficos, siento yo que cada vez menos experiencia hay en la lectura de estos estudios. Sin embargo, yo creo que un esofagograma, una radiografía de vías digestivas, hecha con el radiólogo adecuado, con los tiempos adecuados, con la evaluación en la cineradiografía adecuada, puede ser muy valiosa. El punto es, pues, conseguir un radiólogo que le guste, que lo haga y que además de eso sienta que la remuneración por un estudio convencional sea la adecuada. Es complejo, es una pregunta muy difícil, doctor Junca. Profe, preguntan también si ha realizado cirugía con preservación de vagos para lesiones tempranas de esófago distal. No tengo experiencia. No tengo experiencia. Sí hemos hecho, yo creo que unas 2 o 3 procedimientos para lesiones, digamos, tempranas, T2 sin compromiso ganglionar, pero no hacemos preservación de vago. No tengo experiencia con eso. Bueno, profe, al parecer no hay más preguntas. Nos resta agradecer por su tiempo, por su presentación, una excelente presentación. Muchas gracias por seguir esta iniciativa de los residentes de cirugía de la Universidad Nacional. Muchas gracias a todos por asistir. Pido disculpas nuevamente por el sabotaje del que fuimos víctimas hoy. Esperamos que no vuelva a ocurrir.
y los invitamos a continuar con nuestras sesiones de cirugía un clic la próxima semana. Entre los expositores que tendremos está el doctor Bernardo Borraes exponiendo enfoque terapéutico del esófago de Barrett. Muchísimas gracias a todos. A ustedes muchas que gracias. tengan una buena noche. Saludos para Profe, todos. muchas gracias. Pueden dejarnos los correos si quieren que los volvamos a invitar. Por favor, dejar los correos y si son con extensión UNAL, mucho mejor. Gracias, doctor Pinilla. Gracias a todos. Muchas gracias, Joana. Bueno, doctora, gracias a ustedes. Ya envío mi correo también, gracias. Hasta luego.